Muchas gracias por esperarme, pero bueno, afortunadamente no fue mucho tiempo. Bueno, a ver, vamos a poner aquí la presentación. Bien, bueno, estamos hablando acerca de el procedimiento de remoción de consejerías. La intención de nuestra clase de hoy es pues, acabar el procedimiento y comentar con ustedes algunos casos que me han parecido, digamos, yo no sé si decir paradigmáticos, pero sí al menos ilustrativos. No vamos a verlos todos, ¿no? Pero sí aquellos que a mí me parece que pueden ilustrar mejor lo que estamos viendo, porque fijan una serie de criterios que desde luego pues tenemos que observar con mucho cuidado. Saludos desde Aguascalientes, tierra en la que hay elecciones en estos días. Bueno, este, compañera Luz Fabiola, ¿sí se ve la presentación? ¿Sí? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto, bueno, entonces decíamos, estamos con la improcedencia. La improcedencia es cuando se presenta, decíamos, la queja o la denuncia, porque la ley se refiere de manera indistinta, a veces dice queja, a veces dice denuncia. Cuando esta es presentada y no se puede entrar al conocimiento del asunto, o sea, el procedimiento iniciado deviene improcedente, esto es, no va a caminar. Y ya platicamos ayer algunas de las causas o de los supuestos, por ejemplo, cuando se denunciaba a quien no era consejera o consejero. Por actos imputados a una misma persona, decíamos que hayan sido materia ya de otro procedimiento, ya se haya resuelto, contra aquellos que no constituyan ninguna de las faltas del artículo 102. Sobre esta voy a regresar un poco más adelante en un caso. Cuando se actualice la prescripción, decíamos son 5 años, o sea, tienes 5 años para denunciar las conductas, o cuando la conducta emane, decíamos, de criterios interpretativos. Si es que su interpretación no es la mía, resultó que el consejo era garantista y yo soy borquiniano, y pues, ¿cómo es posible? Pues no, eso no se puede. Sobreseimiento. Sobreseimiento es cuando ya ha iniciado el procedimiento, o sea, ya se recibió, se dictó el auto inicial, se mandó llamar al consejero o a la consejera, se presenta alguna situación de las que vamos a ver. Primero porque se presente una situación de improcedencia. Por ejemplo, y de hecho ha sucedido, ¿no? Se denuncia a una persona que en ese momento es consejera o consejero y renuncia, por cualquier razón, renuncia. Deja de ser consejero o consejera, entonces, pues este procedimiento en ese momento se termina, sin que se fije la responsabilidad o no. ¿Por qué se termina? Porque recordemos que la sanción es la destitución. Entonces, para que tú puedas destituir a alguien, esa persona tiene que tener el cargo. O sea, no puedes destituir a quien no tiene el cargo. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, por eso, si la persona ya dejó el cargo, perdió el cargo, abandonó el cargo, renunció al cargo, pues ya no se le podría sancionar. Ya no hay cargo del cual destituir. Cuando fallezca, tristemente sí tenemos consejeras y consejeros que han fallecido en el cumplimiento de su encargo. Recuerdo un compañero de Chiapas, desde luego el presidente del Instituto Electoral del Estado de México, el presidente de Chihuahua, que han fallecido en el encargo. Entonces, si la persona contra la cual se ha enderezado un procedimiento de remoción fallece en el encargo, pues también sucede exactamente lo mismo. Cuando el denunciante, que ya decíamos puede ser una persona física, una persona moral, normalmente son partidos políticos, pero no solo partidos, pueden ser también personas físicas, antes de la aprobación del proyecto se desista. Desistir quiere decir, inicié el pleito, pero ya no lo quiero seguir. Básicamente eso quiere decir el desistimiento. Ahora bien, este desistimiento no operará, o sea, no será vinculatorio para el Instituto Nacional Electoral cuando se imputen hechos graves.
Si el INE considera que de lo que se está acusando al consejero o a la consejera es un hecho grave, entonces el asunto va a seguir. A pesar de que quien haya presentado la denuncia ya no quiera, va a seguir. Les voy a platicar una anécdota. No tiene que ver con destitución, pero sí tiene que ver con declinaciones, sí tiene que ver con desistimientos. Corrían esos lejanos años de 2014-2015, cuando estábamos operando por primera vez el mandato de paridad de la reforma constitucional de 2014. Entonces, platicando, me acuerdo que veníamos a sala superior, todo el consejo. Veníamos platicando ahí en la camioneta, ¿no? Y entonces traíamos el tema justamente de paridad. En ese momento teníamos la duda respecto de los ayuntamientos, si la paridad solamente era vertical u horizontal, pues ahí veníamos discutiendo. Y me acuerdo mucho, veníamos tomando el Arco Norte, pasando la primera caseta, y me acuerdo mucho que yo les hice este comentario. Yo creo que podríamos aprobar unos lineamientos, tenemos tiempo por si nos los impugnan. Y entonces me dice una compañera, pero es que si nos los impugnan, y le digo, no, es que está bien, porque entonces los van a depurar, se van a depurar. O sea, si nuestra interpretación no fue la adecuada o se nos pasó algo, pues los tribunales nos corregirán. O sea, no te puedes espantar de que te impugnen, a veces incluso te ayuda a depurar criterios. Y eso hicimos. Y entonces el representante del PRD, que era un señor que ya había sido diputado local por el PRD y que tenía muchos años siendo representante, a nombre del PRD los impugna, porque consideró que que nos faltaba, que no cubríamos todo el alcance de la paridad. O sea, que nos faltaban cosas a favor de la paridad. Cuando impugna, híjole, lo malo es que ya dije el partido, pero bueno, cuando impugna, se molestaron mucho en la dirigencia estatal de esa impugnación. Entonces hicieron dos cosas, lo sustituyeron, cambiaron de representante, que tenía muchos años, ahí, cambiaron de representante, y el nuevo representante concurre al Tribunal Electoral local y presenta un escrito de desistimiento. No, aquí este señor obró solito, y nosotros en realidad en el partido estamos de acuerdo con lo que se aprobó. Presenta el escrito pensando que ya con eso van a matar el asunto, pero el tribunal, en voz de la magistrada ponente, que era la doctora Gabriela Nieto, dice, no, porque aquí hablamos de tutelar los derechos de las mujeres, entonces tu desistimiento no opera, de todos modos vamos a entrarle al fondo del asunto. Pero es que yo ya no quiero. Pues no, pero es que la demanda se presentó y tiene que ver con derechos y tenemos que entrarle al fondo. Pero es que nuestro antiguo representante se extralimitó. Pues yo no sé si se extralimitó, pero tenía la facultad y lo presentó y ahora le entramos. Le entramos, porque esto es serio. O sea, esto no es de, ay, quiero ver una película y ya llegando, mejor quiero ver la otra. Ay, quiero ir al cine, pero ya llegando, no, mejor un cafecito. No, ni madres, esto es serio. Esto es serio. Presentaste una impugnación, presentaste un escrito, pues ahora se sigue. Ay, es que ya no quiero, no, esto, a ver, esto no es como cuando estabas en la primaria y llegaba un compañero, una compañera con el balón, ¿no? Entonces hacías dos equipos y cuando iba perdiendo el equipo del balón se lo llevaba, ya no juego y se llevaba el balón. No, aquí no es así, aquí es algo serio, aquí es algo serio. Entonces, ¿presentó usted la denuncia? Pues no necesariamente porque se desista, vamos a dejar de conocer el asunto. Porque si a nosotros, Instituto Nacional Electoral, nos parece que el caso es grave, aunque usted me diga, ay, es que estaba enojado, ay, es que ya me contenté, ay, es que ya platicamos y ya quedó todo claro. No, vamos a seguir, vamos a seguir. Entonces, para que se los comento, porque bueno, pues ustedes seguramente no lo harían, pero pues para que sepan que no se pueden andar presentando denuncias a la ligera, nada más así como pensando que no va a pasar. Vamos a ver el íter procesal, dirían los antiguos procesalistas científicos, o sea, el camino que sigue esto. La denuncia decía, todo este procedimiento se desahoga todo completo en el INE. La parte de la instrucción, o sea, desde recibir la denuncia hasta presentar el proyecto al Consejo General, lo realiza la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, ya lo platicábamos ayer. Entonces, todos estos pasos que vamos a ver se realizan ahí en la unidad de lo técnico contencioso.
Recibida la denuncia, decíamos, la unidad técnica puede hacer prevenciones. ¿Qué quiere decir hacer prevenciones? Quiere decir decirle a quien denunció que le falta un dato, que algo no está claro, que tiene un dato chueco. A ver, no me señalaste domicilio aquí en la Ciudad de México. A ver, no relacionaste bien las pruebas. A ver, este hecho no se entiende, está narrado de forma confusa, como que se te comieron palabras ahí en la laptop. Entonces, esa es la prevención. Cumplidas las prevenciones, puede dictar el auto admisorio en un plazo de hasta 10 días. El auto admisorio es el auto donde dice, ok, ya recibí, está bien la denuncia o ya se hicieron las correcciones que se tenían que hacer, vamos a iniciar el procedimiento. Vamos a iniciar el procedimiento. Es lo que los antiguos y las antiguas penalistas llamaban el auto cabeza de proceso. Vamos a iniciar el asunto. Muy bien. Hecho esto, se pueden ordenar alguna diligencia preliminar de investigación. O sea, la unidad técnica de lo contencioso electoral puede decir, a ver, esta denuncia es contra una consejera o un consejero de Quintana Roo. Entonces puede decir, a ver, Junta Distrital Ejecutiva 01 en Quintana Roo, o a ver, Junta Local Ejecutiva en Quintana Roo, por favor vayan y consíganme este documento. Vayan y requiéranle, no sé, al ayuntamiento de Champotón tal documento. Entonces, puede ordenar la unidad técnica de lo contencioso, puede desplegar una facultad de investigación. Alguien de aquí me va a decir, doctor, pero usted decía ayer que no se valían las pesquisas. Es que no es una pesquisa. O sea, no es que, pues ahí el ciudadano demócrata, que quién sabe quién caramba sea, presentó una denuncia y ahí le están haciendo al ensarapado investigando. No, hay una denuncia, hay una denuncia. Ahí está el principio dispositivo. ¿Está la denuncia o está el conocimiento de oficio? Ahí está. Pero la autoridad que instruye, la unidad técnica de lo contencioso, a veces tiene que realizar labores de investigación. Por ejemplo, a ver, están acusando aquí al consejero o a la consejera que es consejera y además cobra en la legislatura como asesor legislativo. A ver, te ordeno, Junta Distrital Ejecutiva, que vayas al Congreso local y les pidas informes de tal situación. Entonces, son el tipo de diligencias que pueden realizar. Admitida la denuncia, se citará al consejero o a la consejería denunciada a una audiencia. Que puede o no funcionar como tal, de hecho ahorita lo voy a platicar. Y se le va a correr traslado. ¿Qué quiere decir correrle traslado? Correr traslado quiere decir, mira, mire consejero, mire consejera, la están denunciando. Aquí está copia de la denuncia, una copia íntegra. No nada más un pedacito, ¿no? Una copia íntegra de la denuncia, donde señalan los hechos, las pruebas y demás. Aquí está la copia del escrito donde cumplieron la prevención porque un dato venía chueco. Y aquí está el auto admisorio. Tenga usted todos estos elementos para que usted pueda preparar su defensa. Eso es correr traslado, es darte copia de la documentación que obra en ese momento. Porque no bastaría con que te dijeran, pues ya lo denunciaron. ¿Y quién me denunció? Pues quién sabe. ¿Y de qué me denunció? Pues vaya usted a saber. ¿Y cuáles son las pruebas? Pues ay, mire, vaya a la Ciudad de México y ahí pregunte, porque yo no sé. No. Tiene que ser el emplazamiento, tiene que ser la noticia completa. Emplazamiento porque te dan un plazo para contestar o un plazo para comparecer con la autoridad. Por eso es emplazamiento. Y noticia completa es que te digan qué es lo que está pasando, para efecto de que se respeten las reglas del debido proceso que veíamos ayer. Entonces, el emplazamiento no puede ser, imagínate que eres un consejero en Sonora o una consejera en Chihuahua. El emplazamiento no puede ser, pues ahí la denunciaron. ¿Y cómo sé quién me denunció y cómo sé qué pruebas hay en mi contra? Pues mire, ahí compra un boleto de avión, vaya a la Ciudad de México y allá pregunte en el INE, en las oficinas centrales. No, me tienes que dar noticia completa. Siguiente. Entre el emplazamiento y la audiencia, o sea, entre que le dijeron al consejero o consejera que la denunciaron y le dieron sus copias de traslado, entre ese momento y el desahogo de la audiencia, debe transcurrir un plazo de 5 a 15 días. Recordemos también algo que ya veíamos ayer, los días son hábiles.
Aún en proceso electoral, los días son hábiles, de 5 a 15 días. ¿Por qué la audiencia no es inmediata? Pues porque el consejero o la consejera tiene que preparar su defensa, ¿no? Tiene que ver de qué le están acusando, tiene que ver quién va a defenderle, contratar un abogado o una abogada, conseguir las pruebas para controvertir de aquello de lo que lo están acusando. Entonces, por eso no puede ser inmediato. No te puedo citar al día de mañana. Porque alguien podría pensar, oiga, doctor, pues llévensela rápido, ¿no? Denle un par de días nomás. No, es que tiene que preparar su defensa. La contestación se puede presentar, a partir de que te emplazan, tú puedes presentar la contestación en cualquier momento hasta el inicio de la audiencia. Hasta el inicio de la audiencia. Hoy estamos a 4 de abril, ¿no? Entonces, suponte que emplazan hoy 4 de abril. Y la audiencia va a ser el 16 de abril. Entonces, tú puedes contestar desde hoy hasta el 16 de abril, al inicio de la audiencia. Lo que tú no puedes hacer es contestar el 17 o el 18 y decir, no, pues es que estoy dentro de los 15 días. No es que te dieron 15 días. Fíjate, esto es muy importante. No te están dando 15 días. Te están dando el número de días que existe entre el emplazamiento y la audiencia. Ahora, alguien de ustedes me va a decir, ¿cómo sé cuándo es la audiencia? ¿Me van a mandar un WhatsApp? ¿Me van a hablar por teléfono? No. En el emplazamiento ya te van a decir cuándo es tu audiencia. Ahí te van a decir cuándo es tu audiencia. Y ahí te van a decir, tú puedes contestar en cualquier momento o hasta el inicio de la audiencia. Por tanto, si la audiencia es a las 10 horas del 14 de abril de 2022, tu contestación tiene ese límite, las 10 horas del 14 de abril de 2022. No las 10:05, no las 10:04, no las 10:11, sino las 10 horas del 14 de abril. ¿De acuerdo? Es hasta el momento de la audiencia. Seguimos. La audiencia va a ser desahogada por el titular o la titular de la unidad técnica de lo contencioso o una persona que sea delegada para tal situación. Puede suceder que el titular de la unidad pues esté, o la titular de la unidad esté desahogando algún otro procedimiento que haya, no sé, en ese momento haya sesión del Consejo General y la hayan llamado. Entonces puede desahogarlo cualquier otra persona de la unidad técnica de lo contencioso que su titular pues le haya delegado y le haya dicho, a ver, tú te encargas. Supongamos que Martín Cruz Herrera fue el titular de esta unidad. Entonces hay que desahogar ahorita una audiencia. Pero a la vez ahorita hay reunión de la Junta General Ejecutiva, entonces Martín tiene que ir. Entonces Martín le dice a Andrés Dimas, le dice, a ver Andrés, tú que trabajas aquí, por favor, desahógate tal audiencia de tal consejería. Entonces ya llega Andrés y la desahoga. Pero porque Andrés trabaja también en la unidad técnica de lo contencioso. O sea, Martín lo que no va a hacer es hablar al área de fiscalización y, pues mándenme un auditor, y que el auditor desahogue la audiencia. Pues, ¿por qué un auditor? Pues que no sabe electoral, no, pues lo que sabe es fiscalización electoral, no procesos sancionatorios. ¿Sí me van siguiendo? O sea, tiene que ser alguien del INE, pero alguien que conozca. Entonces tiene que ser alguien de la propia unidad técnica de lo contencioso. Vamos a abrir un poquito más esto. Ay, aquí lo había puesto en otro color, pero bueno. La audiencia se va a desahogar en forma oral. Si se encuentra el consejero o la consejera, porque puede ser que no se encuentre. Las 2 veces que me denunciaron a mí, nos señalaron fecha de audiencia y no fuimos. No fuimos porque comparecimos por escrito, contestamos por escrito. Todas las pruebas eran documentales. Entonces dijimos, ¿para qué vamos? No tiene caso. Entonces alguien me dirá, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se abre la audiencia, Andrés abre la audiencia y va a verificar qué constancias hay. O sea, de oficialía de partes, ya le deben haber mandado los escritos o los documentos que haya. Entonces Andrés va, a ver, era para hoy, 4 de abril, a las 8:30. Supongamos que ya fueron las 8:30. Vamos a abrir la audiencia. Abre la audiencia, Andrés. Habla a recepción, oiga, no ha llegado tal persona, no se ha anunciado tal persona, no, pues empieza a levantar su constancia. Siendo tales horas, siendo yo fulano de tal, me identifico de esta manera, ubicándonos en tal lugar, toda vez que es el momento señalado para la audiencia de tal cosa, en este momento se verifica que no se encuentra presente la consejería denunciada. Muy bien.
Pregunta en oficialidad de partes. Oigan, ¿hay algún escrito presentado por fulano tal? Sí, mira, hace 15 minutos nos lo trajeron. Ah, ok, por favor háganmelo llegar. Entonces ya llega. Entonces Andrés da cuenta. Al abrir la audiencia damos cuenta de que no se encuentra presente el consejero o la consejera denunciada. Sin embargo, ha comparecido por escrito, presentó su contestación en tal fecha, tiene que ser obviamente antes de la audiencia, misma que se da cuenta en este momento. Ya. No necesariamente tienes que ir, puedes ir, y si vas, te tienen que recibir y se va a desahogar de forma oral. Pero la realidad es que a veces van, a veces no van. Ahora, en todo caso, lo que siempre tienes que hacer es contestar, ¿eh? Claro, lo que sí tienes que hacer es contestar, porque si no contestas, pues cómo metes las manos y cómo te defiendes, ¿no? Entonces, lo que sí tienes que hacer, desde luego, insisto, es contestar. Muy bien. Decíamos, la consejería puede comparecer y el consejero o la consejera denunciada puede comparecer físicamente o puede mandar un representante, un abogado, una abogada. Ahora, para que esto surta efectos, ese abogado o esa abogada tiene que ser su representante legal, o sea, tiene que tener un poder notarial para efectos prácticos. Entonces vamos a suponer que yo fuera abogado litigante, denunciaron un consejero de Campeche, me contrató como abogado, entonces llego a la audiencia con Andrés. Entonces, a ver, ¿quién va a desahogar la audiencia? No, pues que el licenciado Andrés Dimas. Ok, ¿dónde está? O sea, ahí está en esa oficina. Ahí va. El licenciado Dimas, sí, mire, soy el doctor Octavio Vado, vengo a defender a fulanita de tal, para la audiencia de tal hora. Entonces Andrés me va a decir, ok, ¿trae su poder? Pues yo saco mi poder. Sí, cómo no, mire, aquí está. Y le traje copia certificada, por favor, para que la anexe al expediente. Entonces Andrés va a hacer algo que los antiguos llamaban bastanteo. Bastanteo. El bastanteo es verificar si tengo poder bastante. Así se decía antes, ¿no? O sea, si realmente soy el apoderado del consejero o de la consejera. Entonces va a ponerse a leer el testimonio notarial. Porque puede ser que sí sea yo su representante, pero nomás para actos mercantiles. Y me digan, pues Andrés, oiga, pero pues aquí dice que su poder no, es nada más para cobranzas, no para representarle. Ay, es que yo pensé. No, perdón, en el derecho no hay el yo pensé, y menos en el derecho electoral. Entonces me va a decir, pues sabe qué, su poder sirve para que vaya a cobrar, pero esto no es un asunto de cobro, esto es un asunto para jurisdicción, este es un asunto disciplinario, necesitamos otro tipo de poder. Entonces Andrés lo va a revisar. Seguimos. Si comparece el consejero o la consejera o su representante, se le va a dar la oportunidad de que hable, pues para que conteste los hechos que se le imputan. Y ya pues dirá lo que tenga que decir, y quien va desahogando la audiencia lo que va haciendo es tomando nota. Está ahí en la computadora como agente, como oficial del Ministerio Público, pues ahí tomando nota de esta situación. Los hechos se afirman o se niegan o se corrigen. Por ejemplo, un hecho, que en la sesión del 4 de mayo el consejero hizo estos comentarios. Y entonces el consejero contesta, no fue en la sesión del 4 de mayo, esa sesión tuvo verificativo el día 5 de mayo y sí, efectivamente hice esos comentarios. O diga, no, no es cierto, no hizo esos comentarios, esa sesión no existió, o lo que tenga que decir. Y decíamos, la contestación puede ser por escrito o de forma verbal. Para eso es la audiencia, para dar cuenta de que se contestó la denuncia, para que se ofrezcan pruebas, básicamente para eso es la audiencia. Cuando termina la audiencia, pues, se cierra el acta, siendo las 11 horas del día de la fecha, del día 14 de abril, se da por concluir esta sesión y firman quienes están presentes. Ya, se acabó la sesión. A partir de ese momento, hay 10 días para el ofrecimiento de pruebas, si es que no se ofrecieron al momento. Si son pruebas documentales, pues idealmente se ofrecen junto con la denuncia o con la contestación. 3 días para admitir las pruebas y en su caso, si es necesario desahogar otra audiencia, pues fijar fecha. Normalmente no es necesario. De 5 a 15 días para que se desarrolle esta segunda audiencia, donde tendrían que comparecer ambas partes. Pasada esta segunda audiencia, o si no hubo audiencia, la segunda, porque no fue necesaria, se tiene 5 días para alegatos. ¿Qué es un alegato? Pues básicamente el alegato es la conclusión que se presenta de forma oral o escrita de por qué yo tengo la razón y no tiene la razón el otro. Básicamente es eso. En este procedimiento, los alegatos se presentan por escrito.
No son en audiencia. En otros procedimientos son en audiencia, en este no. Entonces, se presentan por escrito. Una vez que fenecieron esos 5 días para presentar alegatos o que ya se presentaron, la unidad técnica de lo contencioso tiene 10 días para elaborar el proyecto de resolución. Hagan de cuenta que aquí la unidad técnica de lo contencioso funciona como si fuera la ponencia de una magistratura, pero aquí es, digamos, la ponencia del Consejo General. Entonces tiene que preparar el proyecto de resolución. A partir de estos 10 días, tiene 10 días más para presentarlo al Consejo General, para remitirlo al Consejo General. El Consejo General va a sesionar y discutir el asunto. Y para que la destitución proceda, para que la remoción proceda, ya decía yo ayer cuántos votos se necesitan. ¿Cuántos votos? 8. Muy bien, 8. A ver, ahí les doy una pregunta. ¿Cuántas consejerías tiene el INE, el Consejo General del INE? 11. ¿Cuántas? 11. 11, muy bien. Imaginen que en sesión no están las 11 consejerías por cualquier razón. O, por ejemplo, que un consejero o una consejera se haya excusado de conocer el asunto. Entonces, nada más de 11 están 10. ¿El número de votos baja de 8 a 7? No. ¿O si están 9, de 7 a 6? No. No, siempre son 8. Siempre son 8. No importa el número de consejerías que estén, siempre son 8. Pueden estar las 11, pueden estar 10, pueden estar 9, no importa, siempre son 8. Muy bien. ¿Cuáles son las pruebas que se admiten en estos asuntos? En primer lugar, y como siempre, las documentales públicas. ¿Qué es una prueba documental pública? Porque, bueno, varios de ustedes serán abogados o abogadas, pero varias no. Una documental pública es, por ejemplo, un testimonio notarial. Testimonio notarial. Pero hay otro tipo de documentales públicas, las que provienen de autoridades. Por ejemplo, una oficialía electoral. Esa es una documental pública. Por ejemplo, una certificación que expide un ayuntamiento. Esa es una documental pública. Una documental privada, pues es un documento que proviene de un particular. Por ejemplo, vamos a decir, es que este consejero está cobrando como, está cobrando como profesor en esta universidad privada. Pues a ver, universidad privada, la Universidad de Soconusco, que espero no existe, me la acabo de inventar. La Universidad de Soconusco, que es una persona moral privada. A ver, dame copia de los recibos del profesor. ¿Se le pueden requerir? Claro que se le pueden requerir. Ahora, no son documentos públicos porque la Universidad de Soconusco, en el ejemplo que estoy poniendo, no es una persona de derecho público, no es un funcionario, es una persona privada. Muy bien. Testimoniales. ¿Se valen los testigos, las testigas? Sí, pero recuerden que siempre la testimonial en materia electoral tiene una particularidad. Al revés de lo que sucede en otras materias, civil, mercantil, laboral, agraria, la que ustedes quieran, donde el testigo o la testigo se lleva ante el juzgado, aquí la testimonial se presenta ante un fedatario público. Entonces, vamos a suponer que yo quiero acusar a un consejero de que recibe órdenes de un partido político. Y lo que tengo son 2 testigos de cuando el presidente de ese partido, ahí enfrente de ellos, le dijo, tú tienes que votar así, 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 y el consejero dijo, sí, sí, lo voy a hacer. Entonces yo quiero ofrecer 2 testigos que estaban allí en ese momento. Voy a dejar de compartir. Entonces, yo no puedo llegar a la unidad técnica de lo contencioso del INE o a la sesión del Consejo General del INE con mis testigos y órale, aquí interróguenlos. No. Yo lo que tengo que hacer es llevarlos a una notaría pública que den su testimonio ante el notario o la notaria que se encuentra allí, que van a levantar un testimonio, un testimonio notarial, o sea, un escrito, un acta, y me van a dar una copia certificada de ese documento. Eso es lo que voy a exhibir. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí fui claro? Es ese documento el que voy a exhibir, no el testimonio como tal. No voy a llevar a los testigos. Les voy a platicar una anécdota. Déjenme ver si lo tengo aquí al lado. No lo tengo. Bueno, también aquellas épocas de mi otra vida, cuando empezaba yo de consejero, pues estaba yo allí, Santa Paz.
Y me llega un abogado que yo conocía, porque estudiamos la licenciatura y el doctorado juntos, enojadísimo, literalmente mentando madres. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible? A ver, vente a la oficina, ¿qué pasó? Ya lo recibo en la oficina. ¿Qué pasó? A ver, platícame. ¿Cómo es posible? Están violando derechos, Octavio, me extraña. ¿Pero qué pasó? Bueno, resulta que él es penalista, es un buen penalista, es un buen penalista, es penalista. Entonces, alguien lo contrata para que lo defienda en un procedimiento sancionador. No puedo decir un peso, un procedimiento sancionador. Y en el instituto se había realizado la audiencia de la instrucción del asunto, como la audiencia de la que ya hablamos aquí. Entonces, él llevó a sus testigos. Él quería que en la audiencia se interrogara a sus testigos. Entonces, la abogada del instituto, que está desahogando la audiencia, no se los recibe, porque en materia electoral ya les dije yo cómo se ofrece la testimonial. No llevas físicamente a la persona, nos llevas ante un notario, una notaria, y lo que ofreces es el documento. Entonces, este abogado estaba como loco por eso. O sea, él lo veía como una gravísima violación del proceso. Y a mí me daban ganas de decirle, se nota que en el electoral jamás le has entrado, papá, y que ni siquiera revisaste la ley, porque así nos ofrece la testimonial. Ahora, obviamente yo no podía decírselo así. Entonces, oye, y de casualidad traerás tu ley electoral. No, que nadie, que no, ni la conocía. Mira, te regalo una. Mira, aquí en la ley de medios te dice cómo se ofrecen las testimoniales. Entonces ya como cuando se dio cuenta que él la había regado, como que le baja. De todos modos empezó a decir, es que, ¿cómo es posible? Voy a interponer un amparo, esta ley está mal. Y yo, no entiende, o sea, cree que el amparo procede en materia electoral, ¿no? Imagínense. O sea, estaba haciendo el ganso. Estaba haciendo el ganso. Pero obviamente, pues yo con cara de póker, ¿no? Porque pues, no se trata tampoco de maltratar a la gente. En ese momento yo me di cuenta, pues, de algo que seguramente es una realidad para muchos y muchas de ustedes, que de repente hay gente que se mete a litigar electoral porque en algún momento le llevó a alguien un juicio ejecutivo mercantil y piensan que son iguales. Y entonces escribí un librito que se llama Derecho Procesal Electoral Queretano, un libro chiquito publicado por Tian. Me van a decir, ¿está haciendo comercial? No, no estoy haciendo comercial, no estoy diciendo que lo compren y además no cobro regalías, porque lo escribí cuando era consejero. Y lo escribí justamente por eso. O sea, pensando en quienes pues iban ahí a, por primera vez, ser sus pininos en lo electoral, pues siquiera para que medio metieran las manos, ¿no? O sea, supieran cosas como estas, que no se saben. Porque, insisto, todavía el abogado diciendo, voy a interponer un amparo contra... No, papá, a ver, con todo respeto, regrésate al penal. Pero lo único que estás haciendo, es que estás afectando la defensa de tu cliente. O sea, aceptaste un asunto para el que no tienes los conocimientos ni la capacidad, no te metiste a estudiarlo, y lo único que estás haciendo es poner en severo riesgo los derechos de tu cliente. O sea, si yo no hubiera sido consejero en ese momento, y yo hubiera sido otro abogado, o si yo hubiera sido su cuate, sí le digo eso. Oye, ¿sabes qué? No, deriva el asunto con alguien que sepa, porque lo vas a hacer perder, o sea, va a perder no por la contraparte, va a perder por ti. Porque tú, lejos de meter las manos, nomás lo estás aventando más al fuego. Pero bueno, obviamente, en tanto consejero, eso no se lo podía yo decir. Pero bueno, de que los hay, los hay. Y yo estoy seguro que aquí podríamos platicar otras historias de terror similares. Me voy a regresar. Es que proceso tras proceso, ¿no? Proceso tras proceso siempre, siempre, siempre cede a alguien que frente a algún acto que no le parece en la materia electoral anda queriendo promover amparo. Y yo digo, en todas las facultades de Derecho, cuando te enseñan amparo, te dicen que desde, ¿qué? 1876, el amparo no procede en materia electoral. Fíjense hace cuántos años, hace 3 siglos, 3 siglos. Pero hay mucha gente que no va a esa clase. Y entonces, pues, ahí andan promoviendo el amparo, ya andan haciendo el ganso y se andan riendo de ellos ahí en los juzgados del distrito. Pero bueno, voy a regresarlo a las pruebas. La prueba técnica, por ejemplo, un video de una sesión, por ejemplo, de una comisión o de algún evento, un video. Ahora, si se ofrece la prueba técnica, lo que nos dice el reglamento del INE, porque el INE tiene un reglamento para el nombramiento y remoción de consejerías, lo que nos dice es que quien ofrece la prueba técnica también tiene que proporcionar los medios para el desahogo de la misma. Por ejemplo, la prueba técnica es un video.
y el video lo tengo en un disco óptico. Pues tengo que proporcionar el disco óptico, pero también tengo que proporcionar, por ejemplo, una computadora donde se pueda ver ese video. La presunción legal y humana, que sabemos no son pruebas, y la instrumental, que tampoco son pruebas. Es todo, o es prueba en el sentido de que es todo el expediente. Vamos de tiempo. Bien. Contra la decisión que tome el INE, pueden proceder dos medios de impugnación: la apelación o el JDC. La apelación o el JDC. En ocasiones se presentan los dos, porque un partido, por ejemplo, presenta apelación y el ciudadano o la ciudadana removida, que ya no le podemos decir consejero o consejera porque ya la removieron, porque la ejecución es al momento. En materia electoral no hay suspensión, entonces hay ejecución, puede promover el JDC. Entonces lo que se hace es que se juntan y se resuelven al mismo tiempo. Ahora bien, esa impugnación, ¿quién la resuelve? La resuelve Sala Superior. No la resuelven las salas, la resuelve Sala Superior, en aplicación de esta jurisprudencia que estoy proyectando con ustedes. Alguien de aquí me podría decir, oiga, doctor, pero falta, ¿no? ¿No tendrían que impugnar primero ante el Tribunal Electoral local porque es un asunto local? No, es que no es un asunto local. No es un asunto local. Porque no es el propio Consejo del OPLE quien está removiendo a una consejería. O sea, no son los pares del consejero o la consejera quien le están removiendo. Es el Consejo General del INE quien está removiendo a esa persona. Por lo tanto, es un acto del Consejo General del INE. Contra esos actos, en principio, la competencia se surte a favor de la Sala Superior. Entonces, este asunto no lo va a resolver una sala regional, no lo va a resolver tampoco, desde luego, la sala regional especializada, sino directamente lo tendrá que hacer la Sala Superior. Pensemos un consejero o una consejera de Tabasco, ¿no? La remueve el INE. Entonces, no, pues, ¿quién es el órgano competente para conocer de la impugnación frente a la remoción? Ah, pues la Sala Jalapa, ¿no? Porque es la que le toca a Tabasco. No, es Sala Superior. Esto es directamente en Sala Superior, en todos los casos. Vamos a ver algunos casos que me han parecido a mí, insisto, yo no sé si decir paradigmáticos, pero al menos sí decir ilustrativos. Alguien podría decir, es que idealmente no debería haber remociones de consejerías. Y yo he escuchado algunas personas decir, es que si el INE escogiera bien, no sería necesario remover. Y yo diría lo siguiente, a ver, el INE puede tomar una buena decisión al escoger a una consejera o consejero. Y el INE tiene, cuando selecciona a esa persona, pues tiene información anterior de la persona, que se evalúa, y que lo que se busca es conocer o verificar sus conocimientos de la materia, pero también si es una persona que se ha comportado de alguna manera imparcial e independientemente en su vida profesional. Pensemos, por ejemplo, en Omar Alejandro. Supongamos que Omar quiere ser consejero de un OPLE allá en su tierra. ¿Dónde estás, Omar? En San Luis Potosí. Ah, la tierra de los chocolates, ¿no? ¿Cómo se llama? Se me olvidó ahorita el nombre. Constanzo. De los Constanzo y de esa exquisita agua mineral que es el agua de Lourdes, que es de mis favoritos, pero bueno, está allá en San Luis Potosí. Entonces, que Omar quiera ser parte del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí, creo que así se llama, ¿no? Consejo o comisión. El CEPAC. Exactamente. Y entonces Omar ya fue consejero del Consejo Local del INE. Entonces, cuando Omar está en el proceso de selección para irse ahora al CEPAL, al Consejo de San Luis Potosí, al OPLE de San Luis Potosí, pues los consejeros y las consejeras del INE pueden ver cómo votaba Omar, cómo se comportaba Omar respecto a las sesiones en el Consejo Local del INE. Y entonces podrán evaluar si Omar tenía una conducta independiente, imparcial, adecuada frente a los partidos, o si más bien parecía que pues siempre estaba atendiendo las instrucciones de un partido político, ¿no? O siempre estaba como que atendiendo las instrucciones de un actor político.
Entonces, eso se puede evaluar. También se evalúa el conocimiento técnico. Entonces, pueden ver, a ver qué sacó Omar en el examen, cómo le fue en el examen. No, pues miren, lo aprobó muy brillantemente. Ah, bueno, pues Omar tiene conocimientos técnicos de la materia electoral, Omar se ha comportado de esta forma y eso es perfectamente evaluable. Hace, ¿qué? ¿Año y medio? Competí para consejero del INE. Y en la etapa final, en la última etapa, me preguntaban, oigan, aquí vimos que usted fue director jurídico de un municipio. Sí, con el gobierno de tal partido. Sí. ¿Y pues, qué onda? Sí, y también fui asesor de otro municipio con el gobierno de este otro partido. Y ustedes podrán verificar de mi época de consejero en Querétaro si algún partido se quejó de que yo no haya sido imparcial. Porque eso es verificable. Eso es verificable, ¿no? Entonces, el INE puede hacer todo este tipo de cosas. Entonces, cuando el INE nombra a Omar consejero, el INE confía en los conocimientos, las capacidades y los antecedentes de Omar. Pero la realidad es que nadie aprende a ser consejero más que siéndolo. ¿Cómo aprendes a andar en bicicleta? Pues subiéndote a la bicicleta, ¿no? Ahí dándole. Y entonces es posible, no en el caso de Omar, que es gente inteligente y capaz, pero es posible que la persona seleccionada cometa errores. O de repente, como decían los políticos antiguos, se cayó para arriba, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con fulano tal? Se cayó para arriba. ¿Sí saben qué significa la frase se cayó para arriba? Quiere decir que llegó a una posición para la que al final de cuentas no estaba preparada esa persona. Entonces mete las patas. Es eso, ¿no? O sea, hay gente que se cae para arriba. O sea, hay gente miren, es el típico caso, ¿no? Tienen un muy buen vendedor en una empresa. Es un súper vendedor. Y como es muy buen vendedor, lo hacen gerente de ventas. Pero lo que te hace buen vendedor no necesariamente te hace buen gerente. Entonces, como gerente le va del carambas. Miren, yo lo vi. Sobre todo, este comentario que voy a hacer me lo hicieron dos compañeras consejeras. No de mi OPLE, sino de otros. Que me decían, es que me arrepiento. ¿De qué te arrepientes? Tampoco soy cura para que te confieses aquí, ¿no? Me arrepiento. No, me arrepiento. ¿De qué te arrepientes? Pues de haber entrado de consejera porque yo me sentía mejor como personal operativo. Bueno, está bien, o sea, tampoco es que uno esté llamado para todas las cosas, ¿no? No, como le digo a mi hijo, no porque puedas hacer algo tienes que hacerlo. Bueno, pues, entonces, lo que quiero decir con esto es que pues, puede ser que llegue una persona que al final de cuentas cometa errores o crea que sí es un trabajo de 12 a 13 horas, como les platicaba, o resulte que pues, cuando no tomaba decisiones, sino nada más las ejecutaba, sí era bien imparcial, pero pues ahora se deja presionar. Y entonces sea necesario removerla. Es que el INE se equivocó. No es necesariamente que el INE se haya equivocado, sino que simplemente quien no está obrando bien es la persona. Por eso es necesario que existan este tipo de procedimientos. Primero, porque puede suceder que la persona no esté desempeñando adecuadamente el cargo. Segunda, porque tenemos que recordar que México es una república, no es una monarquía. En una monarquía tú naces marqués y te mueres marqués. Eres conde y te mueres conde. Aquí no. Aquí llegas obtienes una posición en el servicio público, la detentarás un tiempo y después, pues si no te desempeñaste adecuadamente, te van a destituir. No te puedes quedar porque pues ya me dieron la chamba, ¿no? Entonces, por eso lo que yo les comentaba, ¿no? Ay, Vado, ya te nombraron 6 años consejero. Vamos a ver las impugnaciones. Ya ganaron las impugnaciones, 6 años consejero. A ver si no llega la reforma. Ya se te va a caer, a ver si no hay un procedimiento de destitución. O sea, la verdad es que, insisto, esto es un poco como ser técnico de fútbol, ¿no? Ya ven, ¿no? Cuando contratan un técnico en un equipo, siempre dicen, firmamos un proyecto de largo plazo. Siempre hablan de proyectos de largo plazo. Nunca se cumplen, pero siempre hablan de eso, ¿no? Lo firmamos a 2 años porque largo plazo. Perdió 3 partidos y ya lo corrieron. Entonces, pues esto es un poco así. Esto es un poco así. O sea, tienes que estar listo en cualquier momento para lo que pueda suceder. Entonces, qué bueno que existan este tipo de procedimientos de remoción. Pero esto tengo que conectar la pila. Ahora bien, una vez nombrado
una consejería, a partir, y tomada protesta, a partir de ese momento, todos sus actos van a estar en el ojo público. Déjenme conectar. Y su preocupación no puede ser, no debe de ser, darle gusto a los partidos. Esa no puede, porque no lo contrataron para eso. Bueno, tampoco quiere decir que le esté picando ahí con el pan todo el tiempo, ¿no? Pero hay que obrar con prudencia, es lo que quiero decir. Entonces, puede suceder que tome decisiones que no gusten, pero cuando toma decisiones por presión, cuando toma decisiones buscando favorecer, o cuando toma decisiones contra disposiciones jurídicas, es expresas, no un problema de interpretación, sino expresas, es cuando se va a meter en problemas. Y habrá quien diga, doctor, pero ya me dijo el partido que me va a apoyar. Pues, ¿qué? ¿El partido te va a pagar un abogado? ¿Y por qué el partido, papá? No. O sea, eso quiere decir que no está sobrando bien. Bueno, entonces, vamos a empezar a ver los casos. El primer caso que yo quiero comentar con ustedes es el primero que se dio. Justamente el primero que se dio, que fue en 2016, fue resuelto en 2016. Fue el SUP. Recuerden ustedes, SUP quiere decir Sala Superior, SUP RAP 118 de 2016. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí fue un asunto de un estado del sur donde se destituyó a todo el Consejo General. Todo. No una consejera solamente o un consejero, sino a todo el Consejo General. Es el único caso donde se ha destituido a todo el Consejo General, porque la responsabilidad es individual. Es individual. O sea, si quien obra mal es la consejera Juana Rodríguez, a la que van a destituir es a la consejera Juana Rodríguez por sus actos o sus omisiones, pero no van a destituir a todos los consejeros. Entonces el consejero Felipe Martínez va a decir, ¿y por qué me destituyen a mí? Pues es que tu compañera, pues destituyan a ella, pero yo, ahora sí, como decía el clásico, ¿y yo por qué, no? ¿Y yo por qué? Pero en este caso en particular, la responsabilidad se le imputa a todos los consejeros y todas las consejeras, porque la falta fue de todos y cada uno de ellos y de ellas. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Dos situaciones. Una violación al mandato de paridad y un descuido y desatención respecto al sistema de voto en el extranjero, lo cual les hizo incurrir en las responsabilidades que señala el artículo 102 que veíamos ayer, 102 de la LEGIPE, incurrir en el supuesto de notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Viene un proceso electoral y en ese proceso electoral era el primero donde se tenía que cumplir con el mandato de paridad. Que en ese momento histórico, 2014-2015, nos generaba muchas dudas. Por ejemplo, en la materia municipal, si debía ser horizontal o solamente la paridad vertical, había dudas. Dudas que se fueron resolviendo merced a las impugnaciones que se presentaban ante el Tribunal Electoral. Impugnaciones que iban, sentencias que iban generando criterios y en su caso jurisprudencias. Bueno, entonces, viene el proceso electoral. Y este instituto lo que hace, voy a hablar primero del tema de paridad, lo que hace es emitir un acuerdo justamente para el cumplimiento de la paridad. Ese acuerdo, digamos, estaba bien, rescataba sentencias y jurisprudencia de la Sala Superior, o sea, en el acuerdo venía todo eso. Ese acuerdo se toma obviamente en el Consejo General, se vota a favor, en sesión donde están los partidos políticos, se notifica a los partidos políticos, hasta ahí todo va muy bien. O sea, eso quiere decir que el instituto, y en particular cada consejero y cada consejera, sabían, estaban plenamente conscientes del mandato de paridad. Estaban también plenamente conscientes de los criterios que la Sala Superior habían ido fijando.
y lo que hicieron fue, digamos, dárselo a conocer a los partidos políticos. Muy bien. Viene el registro de candidaturas, y cuando viene el registro de candidaturas, los partidos incumplen el mandato de paridad. Frente a esto, a ver, miren, voy a dejar compartir porque les quiero platicar otra experiencia personal. Disculpen que vuelva con experiencias personales, pero tienen que ver con esto. O sea, tampoco le estoy platicando con adopté a mi gatita, ¿no? Bueno. La realidad es que siempre van a buscar cómo darle vuelta. Oiga, si vamos en coalición y si vamos en candidaturas comunes, siempre buscan cómo darle vueltas. Me acuerdo mucho en una sesión donde estábamos aprobando para el proceso electoral 2017-2018 los lineamientos de paridad, y había un partido que estaba, porque a fuerzas querían cumplir, pero como le cerrábamos las puertas estaba muy enojado, y en sesión estaba un poco candente la cosa, ¿no? Porque ya sabes que te acusan de todo, ya sabes, ¿no? Entonces, pido la palabra. Yo estaba sentado aquí y el representante estaba, digamos, enfrente de mí, a 2 lugares hacia la izquierda. Entonces, me volteó tantito, ¿no? Volteo hacia él y le hablo a él, o sea, públicamente, pero le hablo al representante. Le digo, compañero, yo sé que la intención de su partido es justamente cómo cumplir con el mandato de paridad. Cuando todos sabíamos que era lo contrario. Yo sé que lo que ustedes tienen es cumplir con el mandato de paridad. Entonces, cuando yo digo eso, el otro empieza a hacerme caras así como, a ver, güey, dilo. Di que lo que quieren es no cumplir, dilo públicamente, dilo. En lugar, no nos estés aventando la bronca a nosotros. Tú dilo, que eso es lo que quieres hacer. Obviamente el otro, pues, no lo iba a decir, ¿no? Y como el piporro, sude y a pasar aceite. Pero es que espérate, papá, o sea, ya estuvo bien. Sal públicamente a decir, a mi partido no le interesa cumplir con la paridad y asume la responsabilidad de tus dichos. Pero no estés echando la bolita. Obviamente yo no se lo podía decir así. ¿Me van siguiendo? Se lo tenía que decir de otra manera. Pero bueno, entonces, lo van a intentar. Ten por seguro que lo van a intentar. Entonces, cuando subes acuerdos de paridad, como con otras materias, por ejemplo, con acciones afirmativas, tú tienes que tener el asunto muy bien estudiado, porque te lo van a bombardear. Le van a buscar cómo no cumplirlo. Entonces, tienes que cerrar todas las puertas. Entonces, son asuntos que tienes que estar muy firme y tienes que tenerlos muy bien estudiaditos. Porque donde alguien en el consejo no lo tenga bien estudiado y piense que es buena la propuesta del partido, que en realidad está abriendo una puerta para que no se cumpla el mandato, aquello empieza a hacer agua. Entonces, son temas que tienes, digo todos, pero estos en particular los tienes que tener, pero bien estudiaditos. Bueno, entonces, viene el registro de candidaturas, los partidos no cumplen, ya no estoy hablando de mi experiencia, estoy hablando del caso de la destitución. ¿Qué es lo que debía haber hecho el OPLE? Darles vista. A ver, por estas y estas razones no estás cumpliendo, te doy tantos días para que me hagas las correcciones pertinentes. Pero no lo hicieron. No lo hacen y emiten un acuerdo donde otorgan el registro de las candidaturas sin que se cumpliera el mandato de paridad. Pues fíjense bien, el mismo órgano que había emitido, digamos, los criterios o los parámetros, que esos estaban bien, y donde se habían hecho públicamente conocedores y conocedoras las consejerías de los criterios a la superior, después toma un acuerdo donde autoriza o donde aprueba el registro de candidaturas que no cumplen con eso. O sea, fue en contra de la Constitución, de jurisprudencia, pero también de su propio acuerdo, porque en la práctica lo revocó. Entonces dice la sala, bueno, ¿por qué hicieron eso? ¿Hay alguna razón? ¿Expresaron alguna razón? No, pues es que votamos a favor. ¿Pero por qué si tú habías votado a favor la otra cosa que era la que estaba bien? Pues es que ahora nos pareció bien otra. No, pues no. O sea, así no se puede, ¿no? Perdón, así no se puede. Ahora, yo sé, ustedes me van a decir, doctor, usted no sabe las presiones a que fueron sometidos. Sí, seguramente. Sí, seguramente. Y seguramente, o sea, esto que les voy a platicar no lo sé, lo deduzco. Seguramente algún partido les dijo, no te preocupes,
nosotros operamos para defenderte. No, papá, no van a meter las manos por ti, la neta. Te voy a decir la verdad, no van a meter las manos por ti. Te van a ver como un fusible. Un fusible se quema y pones otro. ¿Cuál es el problema? Bueno, entonces, hacen eso. Cuando hacen eso, vienen una serie de impugnaciones contra el acuerdo que aprobó. No fue un error, no fue un error para nada, César. No fue un error. Vienen a impugnaciones contra el acuerdo de registro de candidaturas. Y entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene que corregir lo que hizo el instituto y decir, no, perdón, eso está mal, va para atrás. Los partidos tienen que postular mujeres. Que era la época, por eso es importante el año, cronotipo, ¿no? 2014-2015, cuando los partidos decían, pues es que no tenemos mujeres. No, sí tienes, güey, sí tienes. Lo que pasa es que no las quieres postular, pero de que tienes, y las tienes que postular. Entonces, modifican en el tribunal el acuerdo para que se cumpla con el mandato de paridad. Y lo que se hace es que se da vista, la propia sala superior le da vista al INE y le dice, oye, aquí estoy detectando una situación que puede dar lugar a una responsabilidad. Porque ¿cómo es posible que conocían los criterios, que ya sabían cuáles eran, que lo aprobaron y después aprueban otra cosa? O no saben leer, o votan sin leer, ¿no? O hay otras cosas inconfesables detrás. Entonces, el tribunal, la sala superior, lo que le dice al INE es, inicia de oficio un procedimiento de remoción. Alguien de aquí me va a decir, ¿y por qué no los destituyeron ya en automático? No, porque se tiene que desahogar el procedimiento, porque el derecho a la defensa se va a dar en el procedimiento. ¿Me van siguiendo? Pues, se tiene que iniciar el procedimiento de remoción. Bueno, pero eso no fue todo. Porque resulta que el día de la jornada electoral, viene la jornada electoral y se había establecido un sistema, porque tenían una diputación que se elegía desde el extranjero, entonces un sistema para el voto desde el extranjero. Ahora todo eso lo tiene controlado el INE, pero en este momento histórico que estamos hablando no, entonces cada OPE lo tenía. Los OPEs que tenían el voto desde el extranjero. Entonces, bueno, pues contratan una empresa que no tenía experiencia en voto desde el extranjero. Tenía experiencia en hacer preps, pero no en voto desde el extranjero. Alguien de aquí me va a decir, pues es lo mismo, doctor, son computadoras. No, papá, no es lo mismo. No. Pues es como decir que, porque eres un contador que sabes hacer costos, ya sabes manejar impuestos. Pues no, o sea, la máquina es la misma, pero para lo que sirve es distinto. Bueno, contratan a esta empresa sin experiencia. Y el día de la jornada empieza a haber problemas porque empiezan a brincar ciudadanas y ciudadanos que no los dejan votar. El supuesto es el siguiente. Tú llegas a tu casilla a votar. Llega la compañera Erika Pérez Ruiz a votar a su casilla. Siempre ha votado allí, nunca ha salido del país. Es un ejemplo. A lo mejor Erika ahorita me levanta la mano. Pues, ¿qué le pasa, doctor? Acabo de regresar ayer de Florencia. Ojalá y ya que nos platique. Bueno, entonces, llega a votar a la casilla y le dicen, usted no está en la lista nominal. Pues, ¿cómo que no? No, usted está en la lista nominal para votar desde el extranjero, porque aquí tenemos que usted vive en Reykjavik, en Islandia. ¿Qué es una Islandia? No, pues usted se registró. ¿Cuál me registré? No, a volar palomas, ¿cuál? Se empiezan a ver denuncias ese día, el día de la jornada. Incluso la FEPADE, ya ven que ahora se llama FICEL, se llama FEPADE, luego FEDE, ahora es FICEL. La FEPADE, de aquella época, empieza a documentar estos casos y a iniciar carpetas de investigación, porque son personas que alguien las dio de alta para votar desde el extranjero, pero que jamás se dieron de alta para hacerlo, ¿no? Los partidos políticos en la mesa del consejo, porque esto está ahí el día de la jornada, en la mesa del consejo empiezan a exigir explicaciones de esa situación. A ver qué está pasando aquí, qué está sucediendo. Y lo que empiezan a decir los consejeros y las consejeras es, una de ellas dice, pues no sé, ahí pregúntenle a la empresa que contratamos. A ver, usted es la consejera, no me mande con una empresa. ¿Cuál es la respuesta del instituto? ¿Cuál es la respuesta del instituto? Ay, pues no sé, es que la empresa, no, ¿cuál empresa? El responsable es el instituto. ¿Cuál es la respuesta del instituto?
¿Cuál es? Pues ahí pregunten. Otros dicen, no, pues no, todo eso de las casillas y del registro es bronca del INE. Fíjense, le aventaron la boleta, le aventaron de la bolita al INE. Sí, pregúntenle al INE. Otro dice, no, pues, miren, si hay algo que no les gusta, impugnen. Y la realidad es que no hicieron nada. En ese momento ya tenían noticia de las irregularidades y no tomaron ninguna medida. Por ejemplo, habían aprobado unos lineamientos que establecían el solicitar un informe al secretario ejecutivo de lo que estaba sucediendo y, no, pues tampoco, no, ¿para qué se lo pedimos? Pues hay que impugnen, hay que le pregunten a la empresa. Ah, miren, pues ahí anda un técnico de la empresa, pues pregúntenle, a lo mejor él sabe. Pues aquí tenemos un teléfono en la Ciudad de México, pues ahí hablen el lunes, porque pues hoy es domingo, no les van a contestar, ¿no? Imagínate como autoridad. Entonces, lo que dice aquí nuestra sala superior, lo que dice nuestra sala superior es que perdón, pero no se puede responder así. Las consejeras y los consejeros debieron tomar algún tipo de medida para atender esa situación. Y entonces me van a decir ustedes, pero ¿por qué la responsabilidad para todos? Bueno, porque todos votaron el acuerdo de paridad, el primero, el que estaba bien. Todos, se votó por unanimidad. Cuando viene el acuerdo de registros, que vienen chuecos porque no cumplen con el mandato de paridad, todas y todos votan a favor también. O sea, ahí era el momento para que el compañero consejero Jesús Yair dijera, oigan, este acuerdo que nos están proponiendo está mal, va en contra de este artículo constitucional, va en contra de este criterio jurisprudencial y va en contra de este acuerdo. Yo lo voy a votar en contra por estas y estas razones. Si el compañero Yair hace eso, aunque se apruebe el acuerdo, ya la responsabilidad no es de él. A ver, Yair como consejero tiene un voto. O sea, él solito no puede parar el acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Coincidimos? Él solito no lo puede parar. Pero él sí puede señalar situaciones irregulares y tiene que hacerlo. Y tiene que hacerlo. Y entonces puede suceder, vamos a suponer, que las otras 6 consejerías le digan a Yair, ese no es bronca, hay que impugnen, ¿no? ¿Van a destituir a las otras 6 y se va a quedar solito Yair? Pues sí, porque Yair hizo lo que tenía que hacer, porque Yair señaló lo que estaba mal. ¿Me van siguiendo? No es Yair solamente diciendo, yo opino, yo creo, no, es, a ver, papá, vamos en contra de sus propias decisiones, a ver, papá, vamos en contra de jurisprudencia firme, a ver, papá, vamos en contra de lo que dice la Constitución. ¿Qué pasó, no? Estamos chupando tranquilos y ahora resulta que no. Vuelvo a, bueno, eso por una parte. Ahora, en el caso del voto en el extranjero, a ver, de nueva cuenta con el compañero Yair, está ahí en la sesión y se da cuenta de este tipo de situaciones. Entonces Yair pide la palabra y dice, quiero pedir que en este momento se le requiera al secretario ejecutivo informe de esta situación. Quiero pedir también que en este momento, no sé, se proceda a una verificación in situ de la lista nominal en extranjero. No sé, algún tipo de medida. Y a lo mejor se lo van a votar en contra. No, que impugnen. Es que le pregunten a la empresa. A lo mejor, no importa. Van a destituir a los otros 6, pero no a Yair. Me van a decir, es que el consejo no tomó decisiones. O sea, no tomó una decisión para prevenir. Sí, pero Yair la propuso. O sea, insisto, él nada más es un voto. Él nada más es un voto. Pero también él es responsable de sí mismo. Porque el procedimiento de remoción es de cada consejería. Entonces, porque si no, una consejera, un consejero va a decir, ¿y a mí por qué me remueven? Pues porque votaste a favor del acuerdo. Ay, pero no dije nada. Pues no, por eso, papá, porque no dijiste nada y porque votaste a favor. Oye, ¿por qué me remueven? Pues porque el día de los votos chuecos ahí en internet, tú no dijiste nada. Ah, por eso, pues el que calla no está haciendo nada, ¿no? Pues por eso, porque no hiciste nada. Porque tenías que hacer cosas, tenías que proponer cosas. Miren, hay veces que no quieren decirlo porque implica, por ejemplo, iniciar una investigación y a lo mejor pues, vas a terminar teniendo que tomar sanciones disciplinarias respecto de compañeras o compañeros del OPLE. A veces hay que hacerlo. A veces hay que hacerlo. No ser, a ver, porque ser consejero o consejero nada más es la cosa bonita de cobrar cada 15 días un buen sueldo y de ir a dar pláticas.
Eso está muy padre, pero no nomás es eso. Entonces, bueno, aquí fue lo que pasó. Y por eso se destituyó a todo el consejo, porque ningún consejero, ninguna consejera metió las manos para que eso no pasara. Ahora, alguien de ustedes podría levantar la mano y decirme, oiga, doctor, pero es que con el caso de paridad, o sea, imagínese las presiones a las que fueron sometidas o sometidos las consejerías. Sí me las puedo imaginar. Neta que sí me las puedo. Digo, fui consejero, claro que me las imagino. Claro que me las imagino. Pero, perdón, para ser consejero, consejero necesitas no nada más querer, sino también tener presencia de ánimo y poderle decir a los partidos, perdón, no se puede. ¿Y cuál perdón? No se puede. Pero es que aquí dice la Constitución. Sí, pero nosotros, aquí dice la jurisprudencia. Es que aquí dice el acuerdo. Acuerdo que además no impugnaste. No impugnaste. Es un acuerdo firme. ¿Qué vamos a hacer la vida? Bueno, a ver. Quiera llevarse una vida cachetona y tranquila, que se dedique a otra cosa. Si quieres ser consejero o consejera, vas a tener presiones. ¿O qué pensabas? ¿Que nada más era que te sonrieran? Ay, es que yo pensé, pues no ande pensando, no ande pensando. Me regreso a la presentación. Otro caso que me parece relevante es el sub-JDC 805 de 2017. Aquí lo que tenemos... Sí, bueno, aquí está. Este fue un caso muy interesante porque fue un caso de un compañero mío. Es más, les voy a platicar la anécdota. Me apena, pero bueno, yo creo que puede ser relevante. Yo les decía que cuando a mí me nombran consejero, yo en ese momento era profesor, y lo sigo siendo, profesor de tiempo libre de la Universidad Autónoma de Querétaro, que es una universidad pública. Pública. Bueno, entonces, ya les platicaba yo ayer que presento mi escrito diciendo, quiero seguir de maestro, pero no quiero cobrar mis salarios ni mi sueldo por estas razones. No lo voy a cobrar. Ahora, eso quiere decir, ojo, no es guárdamelo y en 6 años me lo das. No, es no lo puedes cobrar. ¿Te digan? No es generar un ahorrito, es no lo puedes cobrar. Porque si lo cobras, incluso puedes incurrir en un posible delito. Entonces, no lo voy a cobrar. Y tiempo después me doy cuenta que otro compañero consejero, que seguía siendo también profesor de la universidad, sí estaba cobrando. Y el comentario que él me hizo, el argumento que él me hizo fue este, que es un argumento jurídico interesante, que lo presentó en el asunto. Dice, a ver, vamos. Yo ya era consejero antes de la reforma de 2014, lo cual era cierto. Ya ven que en algunos soples se volvieron a nombrar algunos consejeros que venían de antes, ¿no? Eso era cierto. Y yo antes de la reforma de 2014 ya era profesor de la universidad. Entonces tengo derechos adquiridos. Puedo seguir cobrando porque son derechos adquiridos. También me crean que era una gran cantidad. Tengo derechos adquiridos. Esa era su interpretación jurídica. Podemos coincidir o no, pero tampoco era simplemente, tampoco era una barrabasada, tampoco era así como de, ay, a lo mejor no se dan cuenta. No, o sea, lo hacía conscientemente, porque creía tener razones para hacerlo. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, un partido político se entera de esta situación y le denuncia. Aquí sí, no nos denuncian a todos y a todas, como los otros 2 casos que les platiqué. Aquí la denuncia es específicamente hacia él. Y el INE lo destituye. Bueno, en la primera es que... Ay, aquí me faltó... Ay, me faltó un asunto. Bueno, se los voy a platicar todos modos, pero voy a quitar esta lámina porque si no nos va a meter la duda. El INE le inicia un procedimiento de destitución y le notifican, lo emplazan. Pero cuando lo emplazan, en el emplazamiento le ponen que las conductas de las que le acusan, están en el artículo 102 y tiene que ver con la notoria negligencia o ineptitud en el ejercicio de su cargo. O sea, usted es un negligente, es usted un inepto. Y él dice, ok, pero ¿cuáles son los hechos? Los hechos son que está usted cobrando en una universidad. ¿Y eso me vuelve negligente o inepto? No hay relación lógica, ¿estamos de acuerdo? Porque en el auto admisorio se equivocaron. O sea, los hechos estaban vinculados con el 102, pero con el primer supuesto.
el de subordinación a un órgano distinto del órgano electoral y poner en riesgo la independencia y la imparcialidad. Esa era la conducta. Entonces uno podría decir, ay, pues se equivocaron, pero pues es el mismo artículo, ¿no? Es el mismo procedimiento. Entonces lo destituyen y él impugna y el Tribunal Electoral dice, no, INE, tú hiciste mal. ¿Pero por qué hice mal? Porque desde el emplazamiento al procedimiento de destitución, tú tuviste que haber dicho, tu conducta encuadra en el inciso A, y tú le dijiste que encuadraba en otro. Ahí es que se entiende, no se entiende. Tú no le diste la información correcta para que pudiera defenderse adecuadamente. ¿Se fijan? Entonces, lo que hace Sala Superior es revocar la destitución de la consejería, porque desde el emplazamiento estuvo mal. Entonces, el emplazamiento no puede ser simplemente, pues ahí dicen que hiciste mal. Ok, pero ¿en qué supuesto del 102 de la ley JIPE, que son los supuestos de remoción, en qué supuesto estoy incurriendo? Pues ahí búscale. No, ¿cuál búscale? Es un poco como la categorización del delito, ¿no? O sea, te tienen que decir de qué, para que te puedas defender. Como no le dijeron adecuadamente, va para atrás el asunto. Ahora, pues ya lo restituyen como consejero. Y otra vez, pero como el asunto de fondo no se había resuelto, pues otra vez volvió a iniciar desde el emplazamiento. Pues ya lo vuelven a emplazar, ahora sí lo emplazan bien y lo destituyen. Entonces impugna la segunda destitución. Fíjense, es la misma persona. Ya lo destituyeron una vez, ganó y lo restituyeron. Le hicieron el procedimiento ahora sí bien y lo volvieron a destituir y ahora viene la impugnación. Bueno. Esta segunda impugnación, que es la que voy a platicar con ustedes, es la misma persona, pero esta segunda impugnación, lo que dice, ¿cuáles son los argumentos? Dice, a ver, hay una contradicción en la Constitución, porque por un lado tengo el derecho al trabajo del artículo 4, tengo el derecho a cobrar pues, mi salario como profesor universitario, pero por otro lado el artículo 116 constitucional me dice que como consejero de un NOPLE no puedo tener otra remuneración, entonces hay una contradicción en la Constitución. Y esa contradicción se debe de resolver a favor del ejercicio de un derecho y no en contra del mismo. Por lo tanto, me deben permitir hacer esos cobros y no es algo ilegal o inconstitucional. Ese es su primer argumento. Ahí, ¿qué es lo que dice Sala Superior? Dice, no hay contradicción. No, a ver, hay una disposición general que es la libertad del trabajo. Hay una disposición general que es el derecho a que tú cobres tu salario. Pero hay una disposición especial. Ya saben ustedes las reglas de la contradicción, ¿no? Norma especial mata norma general. Hay una disposición especial prevista para el caso de consejeras o consejeros, solo para ese caso. Tú encuadras en ese caso, por lo tanto, a ti se te tiene que aplicar la norma especial. Segunda, dice también este compañero, bueno, es que hay una contradicción entre lo que dice la Constitución y lo que dicen los tratados internacionales. Porque los tratados internacionales hablan del derecho al trabajo y por lo tanto el derecho al salario, y la Constitución me lo está limitando. Me está diciendo que no puedo trabajar en la universidad y que no puedo cobrar. Entonces hay una contradicción entre la Constitución y el tratado internacional. ¿Qué es lo que dice la Sala Superior? Dice, no hay contradicción, pero suponiendo que la hubiera, hay jurisprudencia de la Corte que dice que cuando un derecho es de base convencional, o sea, se encuentra en un tratado internacional, pero ese mismo derecho tiene una restricción constitucional, que es el caso del 116 que dice que no puedes cobrar, se aplica la restricción. Por lo tanto, al aplicarse la restricción, tú no tienes por qué cobrar. Otro argumento que presenta dice, a ver, es una situación grave. Estoy cobrando un sueldo a una universidad autónoma por dar clases. No es que me esté pagando un partido, no es que me esté pagando una empresa particular, un grupo comercial muy grande, muy importante. No, pues es una universidad autónoma. ¿Qué es eso? Es un órgano autónomo, es un órgano educativo, es un órgano del Estado mexicano. ¿A poco está grave? Y lo que dice Sala Superior es sí, porque violaste la Constitución. O sea, la gravedad está, no porque sea una universidad autónoma o no. La gravedad está porque la Constitución te dice, no puedes cobrar. O sea, estás violando de manera directa la Constitución. ¿Es grave violar la Constitución de manera directa? Pues sí. Sí.
Miren, varios de ustedes, y sí veo que hay aquí algunos comentarios en la cajita, permítame más adelante con gusto les doy lectura, ¿no? La verdad es que alguien de ustedes podría decirme, oiga, doctor, ¿no le parece excesivo cobrar en una universidad autónoma? Ah, porque se le acusaba de también una universidad privada, pero sí daba clases en la otra, pero no cobraba. ¿No le parece excesivo? Y yo diré, yo no sé si es excesivo o no. Lo que sé es que el 116 prohíbe a las consejerías tener otra remuneración. No te dice, o sea, te dice, puedes desempeñar labores educativas, asistenciales y demás, siempre que no se cobra remuneración. Entonces no puedes. A lo mejor es injusta, a lo mejor es inadecuada, a lo mejor hay que reformarla, lo que ustedes me quieran decir, y puedo en principio estar de acuerdo con ustedes. Pero al momento la Constitución dice eso. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que cumplirla. No me gusta, hay que cumplirla. Entonces, el criterio que sostenía mi compañero, pues al final no fue el criterio que pervivió. Ahora, también hay que analizarlo con cuidado, porque, por ejemplo, hay algunos, recuerdo algún estado en el sur, no diré cuál, pero ustedes sabrán, donde, por ejemplo, es muy común que personas que se dedican a la política y que, pues, obviamente buscan pues, tener distintos encargos, tienen también universidades privadas. Entonces, de repente puede ser que estés dando clase en una universidad privada cuyo rector o cuyo dueño o presidente del consejo de administración quiere ser gobernador o cuya rectora quiere ser presidenta municipal. O sea, ahí sí se pueden dar este tipo de casos. Entonces, la realidad es que es mejor tener cuidado. Es mejor tener cuidado. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, de una magistrada y de un consejero electoral, presidente además de un NOPLE, que estaban en el SNI, pues dejaron de cobrar. ¿Por qué? Porque no se puede. No se puede. O sea, puedes seguirlo siendo, sí. ¿Lo puedes cobrar? ¿Lo puedes cobrar? Oiga, pues que les hagan un cochinito, ¿no? Ya, cuando acabe el periodo que lo cobren. No, porque incurres en una falta que puede ser hasta delito. O sea, no puedes cobrar es no puedes cobrar, ¿eh? Es no puedes cobrar. Y no hay que hacerle al valiente. Oiga, doctor, pero ¿qué pasa si tengo un localito y le estoy rentando? Ah, pues eso sí se puede, porque no es remuneración. Remuneración es un sueldo. ¿Estamos de acuerdo? Tener un localito no pone en riesgo la independencia o la imparcialidad. Pues, ¿cuál? Si tú eres el que lo está rentando, o sea, sería al revés, ¿no? Entonces, no. O por ejemplo, ay, es que voy a recibir una herencia, no la puedo recibir. ¿Por qué no la puedes recibir? Porque no, es que no es remuneración, pues eso sí lo puedes recibir. Eso sí lo puedes recibir. Entonces, tampoco hay que ser más papistas que el Papa, ¿no? Bueno, vamos de tiempo, vamos bien. Otro caso muy, muy interesante. Este es un asunto bien interesante que nos habla a veces de la importancia de la buena comunicación con la familia. El caso es el siguiente. Hay un NOPLE, viene un proceso electoral, entonces pues, ustedes saben que en proceso electoral se contrata mucho personal temporal y algunos de esos cargos pasan necesariamente por los consejos generales de los OPLES, por ejemplo, las consejerías de los órganos distritales o municipales, algunos puestos auxiliares de esos consejos, por ejemplo, en algunos lados les llaman secretarias técnicas, en otros les llaman vocales. O sea, hay nombramientos de este tipo que pasan por los consejos generales de los OPLES. Este es el caso. Viene una elección, entonces viene un proceso de selección. Entonces está un señor consejero del OPLE y hay un proceso de selección. Y en ese proceso de selección participa una mujer que había sido, en su creencia, su cuñada, que había sido la esposa de su hermano. Pero dice el consejero, yo lo que sé es que ya se divorciaron. O sea, lo que yo me enteré es que ya están divorciados. Entonces, cuando está casada con el hermano, es parienta legal, porque si hay un grado de parentesco, porque es la esposa del hermano, ¿estamos de acuerdo? Si hay un grado de parentesco legal. Pero cuando se divorcian, pues ese parentesco desaparece. Entonces, el consejero interpreta, como ya se divorciaron, yo puedo votar a favor o en contra. Yo puedo participar en el procedimiento de designación porque ya no es mi pariente. O sea, fue, pero ya no lo es. Y el impedimento es mientras es tu pariente. Cuando ya no es tu pariente, pues ya no. ¿Estamos de acuerdo? A menos de que haya animadversión o amistad íntima. Entonces,
Viene el procedimiento, participa el consejero en el procedimiento de designación, y entonces un partido lo denuncia. Porque dice, participó en el proceso de designación de esta persona que es su cuñada. El consejero dice, no, pues no hay bronca, ya no es mi cuñada. Entonces, pues lo denuncian, hay que preparar la contestación y todo, entonces habla con el hermano. Oye, hermano, ¿qué pasó? Ah, pues, oye, ¿ya te divorciaste de fulanita, verdad? Sí, sí, ya tiene tiempo. Oye, fíjate que me están acusando de esto y esto. Necesito, por favor, una copia certificada de la sentencia de divorcio. Sí. Ay, ¿qué crees? Es que, bueno, o sea, divorciados, no. Nomás ya no vivimos juntos. ¿Cómo que no divorciados? No, o sea, bueno, o sea, pues es que sí, pero no. O sea, ya ven que hay gente que piensa que por el transcurso del tiempo, cuando ya no vives con tu pareja, ya te divorciaste. Ya ven que hay gente así, no es poco común. Entonces el hermano no se había divorciado. Ya no vivían juntos, o sea, la pareja ya se había roto, pues. Ya se había roto. Ya no existía la pareja, pero el vínculo jurídico seguía existiendo, porque el matrimonio no deja de existir sino hasta la muerte o hasta el divorcio. Aquí no estaba muerto, ni andaba de parranda, ni había sentencia de divorcio. Entonces ahora sí que yo creo que el otro consejero pensó en la madre, porque siguen casados. Entonces cuando contesta, lo que dice es, yo sabía que estaban divorciados, obré de buena fe. O sea, yo neta pensé que estaban divorciados, más que el baboso de mi hermano no entendió qué era el divorcio, ¿no? Ching. Pues sí, pero ¿qué cree? Pues sí hay responsabilidad, porque sí es su pariente. Sí es su pariente. Es que yo pensé, pues para que no ande pensando, sí es su pariente. Pues es que me dijeron, pues para que le digan bien, sí es su pariente. Y si era su pariente. Entonces, aquí lo que argumenta la persona destituida de la consejería es que pues, le estaban violando un derecho humano, que es el derecho a integrar un órgano de gobierno, como es un órgano electoral. Y es cierto, tenemos ese derecho humano, pero es un derecho que tiene limitantes, ¿no? Ya ven que hay derechos humanos que se pueden limitar o regular y otros que no. Por ejemplo, el derecho a la tortura no se puede limitar o regular. O sea, el Estado no puede decir, pues 3 apes no son tortura, o 2 toques eléctricos no son tortura. No, espérate, no, eso no se vale. Pero hay otros derechos que se pueden limitar o modular, por ejemplo, los derechos político-electorales. Después dice, bueno, a ver, es que en el documento que ella presentó, cuando hizo el trámite, en el estado civil puso soltera. A mí mi hermano me dijo que ya estaban divorciados. Sí, señor, pero usted debió verificar. Usted le debió pedir al hermano el documento para tener la certeza de que lo estuvieran o no lo estuvieran. O sea, a ver, a quien estamos juzgando su conducta no es a su cuñada de usted, es a usted. ¿Quién cometió la falta? Usted. Y si hay un parentesco, Después dice, bueno, es que las sanciones, la destitución es absolutamente poco proporcional. No hay proporcionalidad. O sea, es un nombramiento de 500 que hicimos, ¿no? Y lo que dice la sala es, pues sí, por uno, porque lo que hiciste fue violar la Constitución. Porque lo que hiciste fue violar la ley. Porque el 102 dice, son circunstancias graves. Y se está afectando un principio constitucional, sí, la imparcialidad, el buen desempeño del cargo, porque estás nombrando parientes. Porque tú crees que no, pero son parientes. Ahora, en esta sentencia, el Tribunal Electoral dice algo muy importante, que está aquí. Aquí lo que copió fueron 2 párrafos de la sentencia. En esta sentencia, el Tribunal Electoral dice 2 cosas que es muy importante tomar en cuenta para los asuntos futuros. Primero, que para que se dé la remoción, se tienen que acreditar las causas y la afectación o la violación al a algún principio constitucional. Por ejemplo, imparcialidad, por poner un ejemplo. Segunda, que, a ver, las consejeras y los consejeros de un OPLE son funcionarios electorales, ergo, son funcionarios públicos. Están sometidos al derecho disciplinario burocrático. Entonces, pueden cometer distintas faltas administrativas que den lugar a distintas sanciones.
O dicho de otra manera, no toda conducta de una consejería implica automáticamente una destitución. ¿Sabes qué pasó y no saludó a la compañera? Entonces, maltrato, destitución. No, no, no. No toda conducta de una consejería implica destitución. Solamente aquellas conductas que veíamos el día de ayer se encuentran en el 102 de la LEGIP. Pero puede cometer otras conductas que impliquen algún tipo de responsabilidad administrativa. Alguna otra conducta, no sé, tocó el carro, no sé, tuvo una comisión y tenía que reintegrar dinero para el día 5 y lo reintegró el día 8. No sé, o sea, faltas de ese tipo, que pueden ser faltas administrativas. Entonces, lo que dice Sala Superior en este asunto es que, a ver, si una consejería comete algún otro tipo de falta administrativa que no dé lugar a destitución, que no dé lugar a iniciar el procedimiento de destitución, no quiere decir que no se le pueda sancionar. Quiere decir que se tendrá que dar vista al órgano competente, ahí sí ya según la legislación local. Por ejemplo, al órgano interno de control del instituto. Hay sentencias, recuerdo una de un presidente de un OPLE, donde el Tribunal Electoral dice, pues no da para destitución, sí da para algún otro tipo de procedimiento. Entonces, damos vista al órgano interno de control para que se inicie algún otro procedimiento restitutorio, de recursos, no sé, algún otro tipo de procedimiento. Entonces, ojo, no, porque lo que aquí decían es que la única sanción es la destitución. No, espérate, es que tú incurriste en supuesto de destitución. Hay otras cuestiones que pueden estar previstas en las leyes de responsabilidad estatales, de los servidores públicos, y pues te tendrá que sancionar otra instancia. Pero aquí lo que sucedió es que tú incurriste en un supuesto específico de destitución. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Ah, bien, bien, bien. Pues con esto terminamos, digamos, la peroración del día de hoy. Hay otros casos más, pero a mí me parecieron estos, digamos, como ilustrativos. Porque hay otros casos también de destitución por nombramiento de personas cercanas o por desatención en el ejercicio de la función y demás. Pero bueno, yo simplemente, estos me parecieron como los ilustrativos, ¿no? Entonces, bueno, mientras nos animamos a levantar la manita, vamos a ver qué hay en el chat. El compañero Dimas, al que puse el ejemplo instruyendo, ya puso una duda, muy bien. Vamos a ver aquí. Saludos de Aguascalientes, saludos por allá. Desde Oaxaca, igual hay elecciones y hay una comida riquísima también. Mi familia materna y paterna viene de Oaxaca, por la materna de Guajuapan y por la paterna de Juchitán. Entonces, bueno, pues, Oaxaca. Lo que se evita es hacer un circo tipo señorita Laura, es correcto, dice Erika. ¿Sobre qué se referirá? Seguramente fue sobre algún ejemplo que puse. Bueno, es que para hacer... Sobre la cuestión de que iban a llevar a las personas a comparecer para que dijeran que lo habían visto, todo eso, ¿no? Sino que tienes que llevar una cuestión notariada. Sí, y ahí los tenía el compañero que les platiqué, ahí tenía sus testigos, ahí sentados afuera. Bueno, lo que es no saber, ¿no? Dicen, por ejemplo, los que se dedican a laboral, ¿no? Las abogadas de que se dedican a laboral, que hasta en el modito de caminar se dan cuenta cuando alguien no se dedica a lo laboral. Pues a nosotros en lo electoral nos pasa igual. Dice, bueno, es que para ser consejero, independientemente de los exámenes que puedan ser, una cuestión calificativa también tiene que tener ciertas características que te hacen ser lo que eres. El hierro se hace a golpes y pues aprendiendo conforme lo que se va viviendo, porque como dice, cada proceso es distinto. Sí, claro. A ver, yo no me quedé calvo nomás por herencia, ¿no? No, sí, claro. A ver, es que, miren, las malpasadas, ¿no? Por ejemplo, aquí está el compañero Adrián Donato, ¿no? Las malpasadas que nos llevamos en la materia electoral. Estás en proceso. Y de esos días donde, por ejemplo, en los días de registros de candidaturas, estás ahí 24 horas, ¿no? Ay, es que hay que comer sano. A ver, yo los reto a que a las 3 de la mañana encuentren unos tacos veganos. A ver, o una ensalada. A ver, pues es ahora lo que hay es taco de lo que alcanzaron a matar, ¿no? Pues es lo que te comes. Lo que te comes, pues sí. No hay mucho para dónde hacerse. ¿Una pensión por jubilación entraría en este supuesto? Yo creo que no, pero habría que revisarla. Yo creo que no. Pero habría que revisarla. ¿Quién sabe? No estoy seguro. Ahora, por ejemplo, a ver, este es interesante.
Aquí les estoy diciendo que yo no estoy seguro. ¿Saben qué haría? Imagínense que es mi caso. Me nombran consejero, consejera y tengo una pensión de jubilación. Pero no sé si la puedo cobrar. Yo lo que haría sería lo siguiente. Primero, no la cobro. No voy a cobrar. Segunda, hago una consulta al Consejo General del INE. Oye, INE, tengo esta duda, respóndeme, ¿puedo o no puedo? Si me dice que sí, pues ya no hay bronca, porque ya me dijeron que sí, ¿estamos de acuerdo? Si me dicen que no, pues a lo mejor impugno y que me diga el tribunal. Pero lo que no haría es irme sin preguntar, porque el que pregunta no es regañado. Pues mejor pregunta, que te digan. Si la respuesta que te dan no te convence, pues impugnas. Pero el chiste es que tengas para que cuando vengan y te denuncien, tú digas, espérame, yo le pregunté al INE y en este acuerdo me dijeron que sí. O que ya te dijeron que no, pues ya sabes que no puedes cobrarlo. Entonces, eso sería lo que yo, Octavio Vado, haría. ¿Qué es preguntado? No es regañado. Una pensión, dice, le pagaron durísimo en la sentencia, resultan adelantar con la Constitución y cobrar por realizar actividades académicas. Bueno, pues es que es el mandato ahí constitucional. Ahora, la verdad es que, como yo les expliqué hace un momento, pues tenía sus razones. Lo que pasa es que sus razones no fueron convincentes. No fueron convincentes, porque además él se sorprendió mucho. Porque él daba por sentado que yo también estaba cobrando. Y de hecho el comentario salió porque me dice, se estaban platicando y me dice, tú estás cobrando, ¿no? Así como, por hecho, ¿no? Tú estás cobrando, ¿no? No. A mí hasta me intrigó porque yo no sabía que él estaba cobrando. No, pues es que la cuestión dice que no se puede. Se me queda viendo así, yo dije, la madre, sí está cobrando y sí estaba cobrando. Pero esa fue su razón, o sea, yo no le estoy echando lámina, sino que simplemente interpretamos de manera distinta y fue esa vez que yo les dije que pidieron información de mí. Yo públicamente seguía siendo profesor. O sea, ni modo que apareciera en los horarios con otro nombre, ¿no? No se llama Octavio Vado, se llama Otavius Ford, porque Ford es Vado en inglés, ¿no? No, bueno, no era yo. Pero no estaba, incluso, ese fue un desmadre. Cuando dejo de ser consejero y les digo, ahora sí les voy a cobrar, se tardaron en pagarme porque ya no estaba en el sistema de contabilidad, entonces no tenía número, o sea, tenía mi número de profesor, pero no tenía número, no tenía clave, digamos, asignada al sistema de contabilidad, porque no generaban mis cheques. Entonces me tuve que esperar como 2 meses, ya saben, los trámites administrativos, ¿no? Para que generaran claves y la mano del muerto, pues ya me podían pagar. Pero bueno, ok. Bueno, después de todo este choro, Andrés, adelante, Andrés. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros y compañeras. Bueno, pues ahí comentar justamente sobre este tema que es la verdad bastante interesante. Aquí en el Instituto Estatal Electoral, recientemente en enero, tuvimos la remoción de 2 consejeros, la consejera presidenta y un consejero recientemente nombrados. Y pues sí, hemos tenido aquí como un curso intensivo de todo esto porque hemos tenido 3 procesos electorales al hilo. Ha sido bastante pesado, como lo dice el doctor. Es muy pesado un proceso tras otro. Llevamos 3 años en proceso electoral, ya es bastante desgastante. Hidalgo, ¿verdad? Hidalgo. Y sí, pues justamente esto que menciona el doctor, imagínense, al haber más procesos, hay más detalles, hay más, promueven más procesos de remoción. Me llamó la atención, el doctor decía que a él le promovieron 2 procesos de remoción. El consejero con el cual trabajo tiene 4 en 2 años, entonces, o sea, y era lo que quería comentar y iba para acá mi comentario. A ver, como lo dijo el doctor, pues cualquier ciudadano puede llegar y promover pero pues ya vimos que también no puede ser por cualquier cosa que se les ocurra. Entonces, pues nada, mi comentario iba aquí en cuestión de que debería de haber un catálogo de sanciones. No sé, doctor, ahí, un catálogo de sanciones para los consejeros y no únicamente pues que sea la remoción, ¿no? Esto era lo que les quería yo comentar, doctor, y pues sí es pues este curso intensivo, la pandemia, las remociones, todo en 3 años sí es bastante pesado. Gracias. Gracias, Andrés. Yo la impresión que tengo es que es común que a las consejeras y consejeros les denuncien. Porque te pueden denunciar por cualquier cosa. Entonces, es común. Ahora, una cosa es que te denuncien y otra cosa es que te las prueben. Yo no tendré aquí los datos duros para decirlo, pero sería interesante ver
del total de denuncias que se han presentado, cuál ha sido el porcentaje de bateo. Porque, por ejemplo, en mi caso, ¿no? O sea, nos denunciaron 2 veces a los 7. O sea, ahí van, ¿qué? 14 denuncias. Más la del compañero fueron 15 denuncias. Y de 15 denuncias solamente una les pegó. El porcentaje de bateo es bajito, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es común. Yo les diría que cualquier persona que entre de consejero a consejero debe de entrar pensando que en algún momento la van a denunciar, que ni se preocupe. O sea, que se preocupe por hacer las cosas bien, por no trabajar de 12 a 13, o sea, que se preocupe por hacer las cosas bien, pero pues es como preocuparte porque qué tal si un acuerdo me lo van a impugnar. Pues no, los van a impugnar. Nada más hazlos bien. Entonces, sí. Fíjate, Andrés, por otra parte, que tu comentario me hizo recordar que en algunas sesiones del Consejo General del INE se ha comentado eso. Si la memoria no me falla, creo que se lo escuché en alguna ocasión al exconsejero, también hidalguense, por cierto, Marco Baños. Creo que se lo escuché a él decir, bueno, es que debería existir un catálogo. Creo que la razón de por qué no existe un catálogo viene un poco en alguna de las sentencias que platicábamos. Es porque las conductas que están en el 102 se consideran graves, porque violan la Constitución. Entonces, me parece que por esa razón no hay, y porque otras conductas, pues, se tendrán que sancionar de una manera distinta ante otro órgano. Ahora, eso no quiere decir que no pudiera haberlo. Podría haberlo. Y entonces, por ejemplo, graduar, ¿no? Y a lo mejor una sanción sea la suspensión en el ejercicio de cargo por 2 meses, no sé, y si hay reiteración, entonces sí viene la destitución, no sé, pero bueno, recojo tu comentario y te lo agradezco mucho, porque sí es una inquietud que por ahí, insisto, si no me equivoco, fue a don Marco Baños a quien se le escuché también. Y creo que cuando discutieron el asunto de este consejero que les platiqué, el de la cuñada, que no era cuñada, pero resultó que sí era cuñada. Omar Alejandro, adelante. Gracias, doctor. Un poquito todavía con las dudas que le platicaba ayer respecto del estándar de prueba y respecto de si le son aplicables, porque es un procedimiento administrativo sancionador, los criterios del Pleno de la Suprema Corte, en cuanto que dice que los principios del procedimiento penal son aplicables con modulaciones. Entonces, esas serían las dudas. La respuesta a la segunda es sí. La respuesta a la primera, para que a mí me quede claro, ¿a qué te referirías? Si me la pudieras desarrollar un poquito más, la primera. ¿La del estándar de prueba? Sí. Bueno, o sea, por ejemplo, en materia penal el estándar de prueba es más allá de toda duda razonable. Ah, ya te entendí. ¿Sí? Ya era yo el que no lo había entendido. Sí, así es. Aquí también, porque es derecho disciplinario. Entonces, ahora sí que a la primera y a la segunda directa, sí. En ambos casos. Muchas gracias. César Rodríguez. César, adelante. Buenos días, doctor. Yo tengo una duda con el impacto que tiene, no sé en el caso de los demás OPLs, pero en Nayarit, la Junta Estatal Ejecutiva se integra por el consejero presidente, el secretario ejecutivo y los 3 directores. Y ellos toman las decisiones de la asignación de las empresas ganadoras. Ellos contratan a la empresa del PREP, en caso de cualquier cosa que necesite, ellos compran y ellos dicen, esta es la empresa. Y si te toca la mala suerte de ser integrante de la Comisión Temporal del PREP o de la Comisión Temporal de Debates y te avientan la empresa que no sirve para nada, ¿cuál sería, si tú adviertes desde un inicio que estuvo mal, que la empresa no tiene la experiencia o que tuvo algunas irregularidades en otro estado, ¿cómo le haces para tú parar la actividad de esta empresa o para no ser cómplice, digamos, de eso que ya tú estás advirtiendo que en algún momento va a tronar? Y lo más lamentable sería que tronara ya el día de la jornada electoral o con posterioridad, porque creo que en Hidalgo sucedió algo así. Y si mal no recuerdo, uno de los argumentos que presentó el consejero removido fue ese. Dice, pues yo llegué a la comisión temporal y me dijeron, esta es la empresa, pero pues yo no tuve ninguna participación porque ni te preguntan. Como es la junta ejecutiva, pues ellos habrán hecho lo que hayan hecho mal, pero ¿por qué te tiene que impactar a ti como consejero en una responsabilidad tan grave como es la remoción? Esa sería mi duda. Gracias.
Gracias, César. Yo te pediría que la respuesta que te voy a dar la tomes, dirían los romanos, cum granum salis, con un grano de sal, porque no conozco la legislación de la entidad en cuanto a contrataciones, a contratación pública, ni a procedimientos de responsabilidad. Entonces, habría que matizar mi respuesta, pero bueno, señalando ese desconocimiento mío de la legislación, en particular Nayarit, lo que yo diría es que el consejero o la consejera puede hacer varias cosas. Por ejemplo, si se está desahogando el procedimiento de contratación, y seguramente lo sabe porque pues, se presentan informes de la Junta General ante el Consejo General, supongo que es así, si sabe que esto se está desahogando, puede hacer señalamientos en sesión. Oigan, les pedimos, por favor, que tengan mucho cuidado de verificar que realmente las empresas puedan cumplir con los lineamientos del INE que nos marca, por ejemplo, para el caso del PREP, que tengan experiencia probada en el desarrollo de estas actividades, que verifiquen ustedes que no se encuentren en esas, que el INE no tenga algún mal reporte de funcionamiento. O sea, ya está haciendo un señalamiento público. No les está diciendo con quién contratar, porque no lo puede hacer, pero sí puede señalar. Tengan cuidado con esto. Yo he tenido conocimiento de que algunas empresas han tenido estos y estos y estos problemas y le proporciono en este momento o haré llegarle al señor secretario ejecutivo, presidente de la Junta o a quien presida la Junta Local Ejecutiva, le haré llegar esta información. ¿Ok? O sea, ya está haciendo cosas. Si va viendo irregularidades en el proceso, las tiene que señalar. Ahora, por eso digo que ahí habrá que ver la legislación, porque a lo mejor lo que puede hacer es directamente presentar escritos ante el comité de adquisiciones. Pero insisto, no conozco la legislación de allá. Entonces, a ver, en sesión del PREP nos dimos cuenta de tal y tal y tal y tal irregularidad. Le solicito que conforme el contrato o conforme tales elementos del INE, se proceda de manera inmediata a realizar las acciones correctivas y se informe para tal fecha. Por ejemplo. O incluso hacerlo de conocimiento en sesión de la comisión y del Consejo General. Me va a decir alguien, ay, pues qué chismoso. No, no es ser chismoso. Tampoco es simplemente cubrirse las espaldas y lavarse las manos. No, es verificar que las cosas no van bien, que no van a salir bien y que hay que hacer las correcciones. Entonces, se tiene que señalar. Me podrá decir alguien, oiga, pero pues es que ya en corto me dijo el presidente que no agites las aguas. No, mira, consejero, no te preocupes. Vamos a ver que todo vaya bien, pero por favor no hagas el señalamiento. No, ni madres. A ver, no, perdón, usted no me puede poner, usted no me puede tapar la boca. Y si hay que hacer señalamientos, se tienen que hacer. Y se tienen que aceptar. No solo, o sea, sí para que no te inicien el procedimiento o para que no te sancionen, pero no solo por eso, sino porque tu función es verificar que el procedimiento se vaya desahogando adecuadamente. Entonces, hay que hacer los señalamientos. Hay que hacer los señalamientos. Ahora, si incluso puede ser que el consejero o la consejera tenga que proceder a hacer denuncias, por ejemplo, en una contraloría. A ver, este procedimiento de adjudicación parece que se llevó mal por esta y estas razones. Te solicito, contraloría, que despliegue tus facultades de investigación. Ay, es que me va a estar viendo mal el director de organización todo el año. Y a la posición, las cosas checas que quieren que haga, que les aplauda. Entonces, sí, me parece que, insisto, a reserva de verificar la ley en materia de contrataciones públicas y la legislación local en materia de responsabilidad, son algunas cosas que se podrían hacer. Adelante, Andrés. Ahora sí que por alusiones. Sí, de hecho, ahí, doctor y compañero César, también está, pues, obviamente el COTECORA, Comité Técnico Asesor del PREP, el cual también tiene que emitir, pues, señalamientos, como lo dijo el doctor, de si está funcionando o no está funcionando. Ahorita actualmente hay una nueva reglamentación. Recordemos que la LEGIPE menciona que se deben hacer 3 simulacros, pero hoy nosotros lo que estamos implementando son pruebas funcionales, se llaman, pruebas funcionales, y estas pruebas funcionales son, no recuerdo bien, hay que buscar, creo que 75 días antes de la elección, y mencionan, estas pruebas funcionales ya debe de funcionar el PREP para llegar a los simulacros. Esto es reciente, me parece que se cambió el año pasado, y entonces, sumando nada más a lo que decía el doctor, que exactamente es eso, acudir con el órgano interno de control. Yo nada más sumaría esta parte del COTECORA, el Comité Técnico Asesor. A ver, Comité Técnico Asesor, tu responsabilidad es revisar que
del PREP, perdón, del PREP, del PREP, el Comité Técnico Asesor del PREP, que ellos, pues, den sus conocimientos técnicos de si está funcionando o no. Pues nada más sería sumar esto, doctor. Gracias. Muchas gracias por tu apunte, muchas gracias. Muy bien. ¿Quién más? En lo que van levantando otra manita, vamos aquí al chat. ¿Puede un consejero solicitar ser parte de las sesiones de la Junta General Ejecutiva? Depende. Perdón que responda así, pero depende de la legislación de cada estado. Es que además hay otra cosa. No en todos los estados hay Junta General Ejecutiva, ¿eh? No en todos. Hay estados donde no hay Junta General Ejecutiva. Donde yo fui consejero no había Junta General Ejecutiva. O sea, formalmente no había, en la realidad sí había. La realidad es que se reunían todos los lunes y yo me les aparecía en algunas sesiones. Entonces, pero bueno, pues ahí depende de la regulación. Muy interesante, me tengo que retirar. Adelante, Luz. Sí, ya estamos llegando al final. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, no siendo así, yo les agradezco mucho su amable y puntual presencia en la sesión del día de hoy. Hay, como bien decía Andrés, hay otros casos, Guerrero, Nayarit, Hidalgo, Yucatán, hay otros casos, pero digamos, pues uno tiene que seleccionarlos, ¿no? Entonces me pareció que estos pudieran ser los ilustrativos por los criterios que fueron fijando, pero obviamente podemos seguir profundizando en esto. Yo les agradezco mucho a nombre de la Escuela Judicial Electoral y desde luego quedo a su disposición y que tengan muy buen día. Muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente.